Noticias Caracol, edición central. Buenas tardes y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Las disidencias de las FARC ahora están usando sus drones cargados con explosivos para atentar contra las autoridades civiles. Esta mañana lanzaron una potente carga contra la casa de Farid Camilo Castaño, alcalde de Calamar, en Guaviare. El funcionario se salvó porque había salido muy temprano de su residencia. Hasta hoy los ataques con drones cargados de explosivos eran contra unidades militares, estaciones de policía y uniformados de la fuerza pública. Pero en la mañana de este martes las disidencias lanzaron 4 granadas de mortero desde el aire en pleno casco urbano de Calamar, Guaviare, y el primer blanco fue la casa del alcalde Camilo Castaño. El funcionario no estaba allí, pero sí su hermano y una trabajadora, quienes resultaron heridos por las esquirlas y con fracturas en el cuerpo. Asimismo, se llevó a cabo un ataque simultáneo al puesto de mando en Calamar, al batallón Camacho Leiva, donde sale herido un soldado leve con una esquina en una rodilla. En un segundo ataque casi simultáneo al batallón, los uniformados dispararon hacia el cielo para tratar de derribar las aeronaves tripuladas, según el ejército, por las disidencias de Iván Mordisco. Un dron fue destruido mientras la gente se refugiaba de los disparos en un colegio. Unas calles más adelante, la policía se desplazaba para atender la emergencia en la casa del alcalde cuando hubo otro ataque aéreo. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear, y que como enfermos mentales pues llevan a cabo estas acciones psicópatas. Es así como de manera forzada la familia del alcalde tuvo que salir del territorio. Hemos no solo denunciado, sino advertido que cada semana tenemos un hecho que lamentar en el tema del homicidio. Y es posible que seguramente algunos alcaldes seamos atacados nuevamente, y en esto se ha quedado corto el gobierno, no solo la atención, sino que las medidas que hay que tomar. El gobernador del Guaviare le pidió al gobierno y al ministro de Defensa fortalecer la seguridad de todos los mandatarios locales del departamento. El Ministerio del Interior alertó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, a la senadora Paloma Valencia y a la representante Catherine Jubinao de un plan para atentar contra sus vidas. Tras la alerta, la UNP y la policía activaron un plan para reforzar los esquemas de seguridad de los altos funcionarios y de la congresista. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría condenaron la amenaza y piden al gobierno tomar medidas para protegerlos. Alias Pipe Tuluá pidió al gobierno ser reconocido como gestor de paz, ofreciendo a cambio dialogar con bandas criminales para frenar los ataques contra guardias del IMPEC. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue claro: la paz total no puede ser un escudo para frenar extradiciones. Por otra parte, el expresidente César Gaviria cuestionó que el gobierno quiera vincular al Tren de Aragua a negociaciones de paz, advirtiendo que sería un paso hacia la impunidad. El Centro Democrático anunció que el próximo 28 de noviembre se conocerá su candidato a la presidencia de la República. El mecanismo acordado entre la dirección del partido y los 5 precandidatos fue el de una encuesta con una firma internacional que definirá el aspirante único de esta colectividad entre Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal. El Consejo Nacional Electoral prohibió el uso del logo del pacto histórico en el tarjetón de la consulta del próximo 26 de octubre, argumentando que la fusión de los partidos aún no es tan firme. Así lo decidió su sala plena con una votación de 7 contra 2. Por su parte, la registraduría confirmó que se imprimieron más de 39 millones de tarjetones como estos, con el logo del partido, que costaron miles de millones de pesos y ya fueron distribuidos en los puestos de votación. Aún no está claro si hay que imprimirlos de nuevo. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión sobre la apelación de la condena contra el expresidente Uribe dentro del proceso por manipulación de testigos. El tribunal revelará su determinación en una audiencia pública cuya fecha se conocerá en los próximos días. Sus magistrados confirmarán si mantiene o revoca la condena de 12 años de prisión proferida por la juez 44 penal Sandra Heredia contra el exmandatario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aclaró que será voluntaria la presentación de información sobre el manejo editorial por parte de los medios de comunicación. Por su parte, la Defensoría pidió retirar la solicitud y la Procuraduría advirtió que tomará medidas si se vulnera la libertad de expresión.
Mauricio Vera es uno de los comisionados de la CRC que pidieron inicialmente a la prensa entregar información detallada sobre la forma en la que construyen las noticias. Tras la polémica por violación a la libertad de expresión, aseguró que fallaron en la formulación de la medida y aclaró que la entrega de esta información no será obligatoria. El alcance de la carta es voluntaria, es decir, eso significa que si yo tengo la voluntad como operador de enviar la información que considera, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está estipulado ya en el requerimiento, que no afecta, digamos, para nada la reserva, digamos, del trabajo periodístico. Aún con las aclaraciones, la defensora del pueblo le pidió a la comisión que retire la solicitud porque considera que los argumentos no son suficientes y no despejan dudas sobre los alcances jurídicos. La Procuraduría se sumó inicialmente con un requerimiento para conocer el detalle de la medida. Sin embargo, horas después, el procurador manifestó que con las aclaraciones el riesgo disminuye, pero dejó una advertencia sobre la mesa. Afortunadamente, creo que ya la comunicación en Colombia, el periodismo y la prensa no están en inminente riesgo, pero si lo volvieran a estar, volveré de primero a hacer uso de los medios para defenderlos. Desde las facultades de comunicación y periodismo insisten en que la propuesta de crear ese mecanismo para estructurar las prácticas del periodismo pone en riesgo el oficio. El hecho de estar siguiendo la pista a lo que hacen los periodistas en los consejos de redacción ya deja un sabor que definitivamente lo que puede generar es una suerte de desconfianza con el ente regulador. Los medios tienen sistemas que les permiten autorregularse. La comisión espera de igual forma recibir la información que los 12 grandes medios de comunicación del país deseen entregar. Y decenas de manifestantes se tomaron 5 edificaciones donde hay oficinas gubernamentales aquí en la capital del país, en Bogotá. Juan Andrés Beltrán, ¿cuáles oficinas son y qué exigen los manifestantes? Buenas noches. Mire, desde esta mañana llegaron a las sedes del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior en el centro, otro más acá cerca el Ministerio de Agricultura, también la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras. Ellos llegaron, instalaron carpas allí permanecen y están exigiendo un diálogo con el gobierno nacional, exigiendo garantías de seguridad en sus territorios, vivienda digna y otra serie, un pliego de peticiones que tienen directamente con el gobierno nacional, a lo que el mismo gobierno le respondió que hasta tanto no se retiren de estas sedes gubernamentales, no dialogarán con ellos. Así, por la fuerza, irrumpieron en la mañana de este martes varios sujetos a 5 entidades gubernamentales en Bogotá. Integrantes del denominado Congreso de los Pueblos que horas antes llegaron a la capital desde diferentes partes del país y se instalaron sin autorización en el campus de la Universidad Nacional. Las tomas se produjeron casi que de manera simultánea en cambuches improvisados en las sedes del Ministerio de Vivienda, del Interior y de Agricultura, también la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Varios de los trabajadores de las entidades fueron evacuados debido a la tensa situación. Los integrantes del movimiento del que hacen parte estudiantes, comunidades afro, organizaciones indígenas y campesinas alegan falta de garantías de seguridad en los territorios. Exigen una reforma agraria, vivienda digna y el desmonte de la doctrina de seguridad nacional e insisten que no hay voluntad política de parte del gobierno, a lo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió. Esas propuestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado. Los manifestantes advierten que seguirán en las edificaciones hasta que establezcan canales de diálogo con el gobierno nacional. Hola, en Noticias del Mundo hoy, Estados Unidos hundió otra lancha cerca de las costas de Venezuela. Las 6 personas que viajaban en la motonave murieron. Juan Camilo Merlano, ¿qué más se sabe de este ataque? Andreín, este ataque nuevamente fue en aguas internacionales, en efecto cerca a las costas de Venezuela, según lo que dice el presidente Donald Trump. 6 individuos, todos hombres, resultaron muertos por cuenta de este bombardeo. Ya son 27 en total en las 5 embarcaciones que Estados Unidos ha atacado en el Mar Caribe, que recordemos son las que, por lo menos, tenemos
tanto videos como conteo de los muertos. Y también hay que destacar que el presidente Donald Trump ha dicho que todas están conectadas a carteles del narcotráfico, organizaciones terroristas en Venezuela, carteles como por ejemplo el Cartel de los Soles o también el Tren de Aragua, que es otra organización designada como terrorista. Ahora bien, el presidente Trump no dio mayores detalles de la nacionalidad de estos individuos, contrario a lo que habían hecho en anteriores ataques, pero sí se alcanza a ver en las imágenes de este bombardeo que la lancha no se encontraba en movimiento y al parecer el impacto fue solo de un misil. E inmediatamente, en el video de 33 segundos, se ve cómo la lancha es destruida totalmente. Andreina. Juan Camilo, son 5 lanchas en total. Gracias por su información. Y en otras noticias, tras la euforia y la celebración por el regreso de los secuestrados y los prisioneros, los liberados y sus familias se enfrentan a una dura realidad, las secuelas del cautiverio. En diálogo con Blue Radio, la colombiana Rebeca González, esposa de Elkana Bokbot, habló sobre este tema. Ese abrazo del Elkana Bokbot a su hijo es la imagen conmovedora que habla del final de una historia marcada por el dolor y la esperanza. Y ella es su esposa Rebeca González. Desde aquel ataque masivo de Hamás en territorio israelí, pasaron 737 días entre el indescriptible e irreparable dolor que un secuestro puede causar para que esta familia se volviera a abrazar y a dar ese beso anhelado. Hoy, un día después, Rebeca describió el reencuentro en entrevista con Blue Radio. Tengo miedo de que mi hijo no me reconozca, de que mi hijo me rechace. A la final mi hijo corrió a sus brazos como si su papá no se hubiera ido por 2 años. Cuenta que su angustia y su dolor terminaron, pero que en medio de su felicidad también siente preocupación por las consecuencias psicológicas que dejaron marcado a su esposo. Es saber si él va a lograr sanar por todo lo que él pasó, por todo lo que él vio, porque en este momento él entró a su realidad. A mi esposo le quitaron la libertad por 2 años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido de que no sabía qué ponerse, hoy también, como un niño pequeño. Ahora Elkana, de 36 años, recibe atención médica y psicológica. Primero que todo, paciencia. Primero que todo, permitirlo hablar. No contarle todo lo que pasó en 5 minutos en estos 2 años, porque lo que yo tengo que contarle son muchas cosas por todo lo que pasé también, pero él no puede recibir información pesada. La familia Bokbot tuvo la fortuna de estar entre los últimos 20 israelíes que lograron un reencuentro, una razón igual de poderosa a este abrazo que celebra la vida y la libertad. Hamás entregó hoy 4 cuerpos más de los 28 rehenes muertos en cautiverio como parte de lo acordado. Los restos fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza y posteriormente llevados a Israel. Con estos últimos cadáveres ya son 8 los rehenes sin vida que el grupo terrorista ha entregado. Los primeros 4 fueron identificados. El presidente Trump advirtió que Hamás debe desarmarse o él lo haría, posiblemente a través de la violencia. El alto el fuego sembró esperanza entre los palestinos que esperan reconstruir sus vidas tras 2 años de guerra. Mientras algunos encuentran en pie sus hogares, la mayoría regresan para constatar que sus casas solo son ruinas. En medio de la destrucción y el regreso a ninguna parte, algunos palestinos en su resiliencia aseguran que no hay opción y que hay que volver a la vida, aunque sea sobre edificios hechos polvo. Y muchos piensan que es mejor volver a empezar que haber muerto y haber encontrado su casa en pie en medio de la destrucción. El llanto lo superó. Las redes sociales hacen eco de su historia. Pero la mayoría de quienes pusieron al hombro lo poco que tienen para emprender un éxodo de regreso, se miran las manos y no encuentran más que polvo. No sé qué haremos, sinceramente me sorprendió. No sé dónde dormiremos. ¿Dormiremos sobre los escombros? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Y entre tanto, un duro regreso también le espera a los palestinos liberados por Israel, aunque tienen ilusión. Es difícil describir la mañana con palabras ni expresiones. Hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, esta es la primera vez en mucho tiempo que como algo con aceite o tomo té. Es una mañana diferente con los niños. En Ciudad de Gaza y Han Yunis murieron 6 personas en 3 incidentes distintos. El ejército israelí los acusó de cruzar la línea amarilla de retirada de sus tropas. Hamás también agudiza su control sobre la franja de Gaza al ejecutar a 7 hombres, a quienes acusó de colaborar con su rival. De otro lado, al hospital Nasser llegaron 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel.
Me dijeron que la Cruz Roja entregó cadáveres. Vine aquí a ver si mi hijo está entre ellos. Espero que esté entre ellos para que mi corazón se sienta aliviado. De lo que miles de palestinos son conscientes y ante sus ojos no se puede negar, es que el camino por recorrer apenas comienza. 6:46, volviendo al país, Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, renunció a su cargo. De Greiff explicó que desde mayo presentó su dimisión a través de una carta que pidió se hiciera efectiva hoy. No se conocen hasta este momento las razones de su renuncia. Buenas noches, indicadores económicos de la jornada. El dólar inicia la semana subiendo, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.933 pesos con 31 centavos. Sigue cayendo el petróleo de referencia Brent, principal referencia para la economía colombiana, se ubica hoy por debajo de los $63 por barril. Y subió el café, precio de referencia para mañana, 3.088.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. La generación de energía en Colombia está en jaque, entre otras cosas, por los cerca de 80 proyectos que no avanzan porque no tienen las licencias ambientales. A este panorama se suma la falta de claridad del gobierno, según los generadores, para construir nuevos proyectos. Esta es la larga lista de proyectos que presentan retrasos para la generación de energía en Colombia, que tiene preocupados a los gremios y que advierten que el país podría enfrentar un apagón energético. Hay muchos proyectos que tienen problemas, los mismos desarrolladores de proyectos tienen inconvenientes porque pues obviamente hay varias razones que lo explican. Lo primero es todos los temas de licenciamiento, consulta con comunidades. Eso están tomando mucho tiempo su realización. Entonces, si tú tienes un proyecto, no solamente de generación, sino su conexión a las líneas de transmisión, pues tiene que pasar y atravesar varias comunidades y eso te va a tardar tiempo. Colectora, por ejemplo, que es la línea de transmisión de proyectos eólicos y solares, no ha entrado en operación desde 2020 y eso ha generado esta lista de otros 17 proyectos retrasados. Los proyectos en Colombia han enfrentado problemáticas diversas a la hora de cumplir con sus tiempos y llegar a la fecha correcta para entrar en operación. Han enfrentado problemáticas relacionadas con los permisos y el licenciamiento socioambiental. Y se suma a esta situación que los proyectos nuevos para generar energía tienen riesgo de no entrar a tiempo porque el mecanismo que permite que las empresas generadoras se les otorguen los proyectos llamados subasta de cargo por confiabilidad entró tarde. Entonces, hoy estamos hablando que para el año 28-29, el sistema colombiano de generación de energía eléctrica, el sistema eléctrico, no tiene la capacidad suficiente, es decir, no tenemos la suficiente energía en firme que producen las plantas de generación para poder atender a los usuarios en ese momento. Entonces, ahí es donde se comienzan a prender las alarmas. Para el director de la UMME, entidad que se encarga de la planeación de la generación de energía, dice que los tiempos están acorde a lo planeado. Yo creo que las cifras que están sustentando las subastas están justificadas en cada uno de esos documentos. Es posible que las fechas y las cifras que tenga Corren difieran de las que tiene el Estado y puedan decirle que estamos retrasados, pero yo personalmente confío en lo que está haciendo CREC y que la subasta está en los momentos precisos y en las necesidades precisas. Y también les preocupa que el 55% de los proyectos de transmisión de energía eléctrica presentan retrasos. En Turbaco, Bolívar, fue inaugurada la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano. Este proyecto contribuirá a la disminución de las tarifas de energía. Como un inmenso tapete que se extiende en el agua, así se ve la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano, ubicada sobre un reservorio en el municipio de Turbaco, Bolívar. Este proyecto ocupa alrededor de 1 hectárea de paneles solares de alta capacidad. Utiliza un sistema de flotación compuesto por 4.700 flotadores y 2.372 módulos solares que producen más o menos 2.000 megavatios hora por año. La planta solar fue desarrollada por Zona Franca Parque Central y la empresa Enexa Energy. El proyecto ya está listo para abastecer a la red de Afinia. Ellos acaban de inaugurar una planta de fotovoltaica que los ayuda a que se disminuya en un 30% el recibo de la energía. O sea, se transforma el 30% de lo que consumen en energías limpias, sostenibles. En este sitio ocurre la transformación. La energía proveniente de los paneles solares llega a estos inversores, luego pasa al transformador y del transformador pasa al operario que se encargará de distribuirla.
El sistema está diseñado para soportar huracanes tipo 4. El equivalente en huella de carbono de esta planta solar en árboles sembrados son 53.000 árboles aproximadamente, como si nosotros hubiéramos sembrado 53.000 árboles, equivalente a lo que tiene en este momento la planta solar flotante instalado. La entrada en operación de esta planta solar representa un avance importante en el camino hacia la diversificación energética en Colombia y se alinea con los proyectos en Bolívar, donde para el próximo año se proyecta un aumento significativo en soluciones renovables.